las sanciones de Estados Unidos hacia países, entidades y personas en Latinoamérica verdaderamente son efectivas o no? ¿Y a quién benefician? Para analizar el tema me acompaña aquí en Washington el doctor Eric Hirschberg. Él es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University. Bienvenido, doctor. Un placer tenerlo con nosotros. La pregunta, ¿funcionan las sanciones de Estados Unidos a estos países, a estas personas en Latinoamérica? Bueno, lo que yo enfatizaría es que no todas las sanciones son iguales. Como usted dijo, hay sanciones contra países, hay sanciones contra individuos que pueden ser funcionarios o pueden ser actores involucrados en actividades ilícitas que no necesariamente tienen que ver con el Estado. Entonces, yo diría que hay que distinguir claramente entre estos diversos tipos de sanciones. En América Latina actualmente destacan dos tipos de sanciones de Estados Unidos. Por una parte, sanciones contra gobiernos, que es en general, bueno, más notablemente es el caso de Cuba, pero también de Venezuela y de Nicaragua. Y hay las sanciones en contra de individuos que pueden ser o funcionarios en estos gobiernos o pueden ser actores implicados en actividades ilícitas. Eh, y yo diría que las sanciones impuestas contra gobiernos para intentar a, eh, debilitar a gobiernos que no son afines a las preferencias de Washington tienen una larga experiencia ya de no tener éxito, ¿no? Las sanciones en contra de individuos pueden tener éxito en dos sentidos. Un sentido es como mensaje a posibles violadores futuros de que hay consecuencias de cometer ciertas o crímenes o ciertas acciones, ¿no? Y en ese sentido, la sanción funciona no necesariamente para eliminar la actividad del sancionado, sino para detener, disuadir a otros de seguir comportamientos parecidos. ¿Y por qué las sanciones de Estados Unidos contra países en Latinoamérica, en su opinión, no están funcionando? Es evidente que no han funcionado, ¿no? Llevan 60 años de sanciones intentando derrocar al gobierno de Cuba y eso no ha acontecido, ¿no? En ese sentido, 60 años nos da una base empírico para llegar a conclusiones sobre la eficacia de las sanciones para intentar cambiar un gobierno. En el caso venezolano no tenemos una historia tan larga, pero creo que es evidente que la administración Trump pensaba que sancionando al gobierno, sancionando a individuos y ofreciendo a esos individuos levantar las sanciones si abandonaran el régimen de Maduro, pensaban que eso iba a resultar en una escisión en la coalición dominante en Venezuela, cosa que no ha producido. Golpean las sanciones económicamente al pueblo, porque es precisamente acá donde muchos legisladores aseguran que no golpean al pueblo, sino a la economía del Estado, doctor. Bueno, la economía de Cuba consiste en un sector estatal, un sector privado y un sector cooperativista. ¿Mm? Cada uno de ellos se involucra en círculos de flujo de recursos con el exterior. Pues sí, por una parte hay los grandes hoteles que son propiedad del Estado o de joint ventures con el Estado e inversores europeos y latinoamericanos, a la vez que reduce la cantidad de dinero que fluye a las decenas de miles de cubanos que por cuenta propia han establecido habitaciones en sus casas, que han establecido pequeños restaurantes en sus jardines y que pierden su mercado. En ese sentido, de nuevo, hablar de que esto no afecta al cubano cotidiano y que solo afecta a un sector estatal o militar o represor es sencillamente absurdo. En su opinión, entonces, ¿cuál es la alternativa? Por una parte, yo creo que lo que hay que hacer es reconocer que hay un gobierno en Cuba, les gusta o no.
y entonces requiere relaciones estrechas de diálogo, de negociación, muchas veces de desacuerdo, algunas veces de acuerdo, con ese contraparte, bajo principios de reciprocidad, bajo principios de respeto mutuo, y eso se comenzó a partir de 2014, cuando la administración Obama reconoció que su política de agresión y de hostilidad había sido ineficaz, había sido un fracaso, y eso se puede realizar a través de una diplomacia de reconocimiento mutuo, una política internacional por parte de Estados Unidos que avance los intereses tanto de sus propios ciudadanos como de los ciudadanos en los países con quienes relaciona. Sobre el tema de Venezuela, veamos lo que recientemente se habló en la Casa Blanca. ¿Estaría este gobierno dispuesto a distender sanciones contra Nicolás Maduro como un gesto del deseo de gestar y facilitar el diálogo con Juan Guaidó? No se me I've ha not dado been given ninguna any indicación de indication que that's esto in the esté en works, proceso, but pero obviously we obviamente continue to seguimos consider considerando una serie de pasos con, ya sabes, nuestras relaciones globales en todo el mundo, incluida around the Venezuela. world, including Venezuela. ¿Tiene la administración alguna razón para creer que Maduro es serio sobre la negociación de su propia salida? I really don't have an Realmente no tengo una evaluación de esto. Estoy feliz de hablar con nuestro equipo que supervisa, que maneja Venezuela more we y can ver si hay convey. algo más que It podamos made it much harder adelantarles. for them to Su opinión. Pues yo creo que hay evidencia crecientes de que la administración Biden entiende que la política de agresión, la política de oposición tajante y categórica a la negociación con el gobierno de Venezuela, que es una política que ya se ha fracasado, ¿no? Y que realizar objetivos en Venezuela que deberían ser la ayuda humanitaria, la ayuda sanitaria y sí la apertura de negociaciones entre los actores venezolanos que podrían llegar algún día a, a un mecanismo para la restauración de la competencia democrática en el país. Su lectura sobre las sanciones a instituciones y a individuos en Nicaragua. ¿Qué estamos viendo? ¿Estamos viendo un aflojamiento del gobierno de Ortega? No, al contrario. Estamos viendo un endurecimiento de sus posturas, estamos viendo una creciente agresividad en contra de cualquier fuerzas opositoras, estamos viendo niveles de represión cada vez más creciente, así que parece que el endurecimiento de las sanciones no está llegando a algún tipo de rendición por parte del enemigo. Doctor Eric Hertzberg, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University. Muchísimas gracias por haber estado en Foro de la Voz de América.